Buenos días para todos. Me presento. Yo soy el doctor Federico Melián, psiquiatra pediátrico, encargado del Departamento de Salud Mental de la ANEP, que está bajo la órbita de la División de Salud Estudiantil. Y esta es una actividad en el marco de los conversatorios web establecida dentro del Departamento de Formación, que pretende en el día de hoy abordar la temática referida a las afecciones en el neurodesarrollo y su impacto en la educación. Si bien el título es como muy amplio y seguramente muy desafiante para abarcar cuestiones que hacen al desarrollo de niños y adolescentes, pretenderá dar algunas ideas en torno a aquellas situaciones desafiantes que se presentan en el desarrollo de niños y adolescentes, pero que tienen su impacto naturalmente en la educación. A modo de presentación, decirles que en lo que a mí respecta, yo soy médico psiquiatra de niños y adolescentes y también en paralelo me formé en el Instituto de Profesores Artigas. Soy docente de secundaria. Ejercí la docencia durante unos 20 años y casi. Y en la actualidad desarrollo la actividad docente a nivel terciario. Em, Como decía, la idea es que esta sea una actividad de conversatorio. Y para eso, si bien ustedes tienen muteado el audio, bueno, el micrófono, siempre en cuanto ustedes entiendan pertinente o tengan alguna inquietud o algún comentario a realizar, sepan que pueden hacerlo. El chat queda abierto, pero como me centraré en la presentación, levanten la mano y generamos de esta actividad algo más dialógico de lo que pretende ser en la orientación de la presentación. La presentación tiene un tiempo que espera, bueno, está programada o planificada para el tiempo que dura el conversatorio, es relativamente extensa, pero la idea es focalizarnos en aquellas cosas que puedan ser un poco más prácticas. Em, Iniciaremos teniendo como una agenda en donde inicialmente intercambiaremos acerca del aprendizaje, pero desde una perspectiva neurobiológica. Como les comentaba antes, mi formación es en medicina y en psiquiatría pediátrica, entonces el objetivo de aportarle desde mi lugar es poder acercar los aspectos que hacen como el ámbito médico a la educación. Y si bien en la educación manejamos con muchísima claridad y desde nuestra formación de grado aspectos inherentes al aprendizaje, la idea es aportar desde esta mirada neurobiológica. Después, darle trascendencia y conocer la prevalencia de los problemas de salud mental en niños y adolescentes, hacer algunos comentarios acerca de los trastornos del neurodesarrollo y específicamente sobre el trastorno específico del aprendizaje, el TDAH y el trastorno del espectro autista. eh, Conversar acerca de los desafíos en disciplinas vinculadas a la niñez y la adolescencia y finalizaremos con algunas orientaciones y oportunidades para la educación. Entonces, rápidamente, cuando queremos abordar lo que es inherente al aprendizaje, desde esta mirada neurobiológica, importa decir que el aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimiento que es generado por la experiencia, esto es una definición muy básica, que promueve cambios en el comportamiento. Y acá empieza a ver, a percibirse ya como esta mirada desde la biología.
pero para que los cambios se tornen significativos deben permanecer y esto se adquiere a través de un cambio que es estructural en el sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros contemplamos el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la mirada de las ciencias de la educación o de una corriente más humanística y tenemos presente aspectos que son intrínsecos y aspectos que son extrínsecos a este proceso, muchas veces ponemos el peso sobre las variables socioeconómicas y culturales para contemplar las razones por las que se acerca a lo ideal ese proceso o las razones por las que se desvía o se aleja de aquello que nosotros consideramos como necesario para que se lleve adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esas variables socioeconómicas y culturales naturalmente moldean extrínsecamente las oportunidades de aprendizaje, pero en paralelo, un crecimiento, maduración y desarrollo adecuados también deben estar presentes para la adquisición de las habilidades. Y ahí hay aspectos que son inherentes a la biología y que tienen que ver con características intrínsecas de cada uno de nosotros. Entonces, para poder conocer dónde está el interjuego entre el ambiente y eh, estos aspectos inherentes a cada uno de nosotros en el desarrollo, cobra relevancia un concepto que es relativamente reciente, que es el de epigenética. Y la epigenética, para decirlo simplemente, no es otra cosa más que cómo el ambiente moldea y modifica la expresión génica de nuestra herencia. Todos nosotros sabemos de que contamos con una carga, con un genoma que nos es heredado y que ese va a determinar gran parte de nuestras características, nuestras potencialidades o nuestras debilidades. Tanto no estaba establecido cuál era la incidencia del ambiente, más allá de que las distintas teorías relativas a la sociología, la psicología y demás, daban cuenta de cómo se incide externamente al comportamiento de todos nosotros, pero en los últimos años se ha podido tener mayor evidencia empírica y contrastada en estudios que dan cuenta de las variaciones de ciertos genes eh, a causa de modificaciones del ambiente. Entonces, la epigenética, como concepto, es la responsable de comprender la plasticidad de neuronas y la capacidad de remodelado neuronal. Y la experiencia individual va a generar cambios en la expresión de genes y va a regular la expresión del comportamiento. Hoy en día sabemos de que para quienes tengan mayor formación en biología, recordarán de cómo se da el empaquetado de los cromosomas en cada una de nuestras células, interviniendo unas proteínas que se llaman histonas y otras que se llaman no histonas, y eso es donde incide mayormente el modelado del ambiente. Si nosotros miramos un estudio de imagen de un cerebro de un niño de 3 años, a la izquierda uno normal, podemos ver la diferencia en el desarrollo y en la maduración y en el crecimiento de un niño de igual edad, pero en características de una extrema negligencia. Y la negligencia no es exclusiva a la deprivación que puede existir en el ambiente en torno a situaciones de cuidado o de protección. También están dadas en situaciones que hacen a los nutrientes, a las posibilidades de recibir todo aquello que es necesario para un desarrollo sano. De hecho, con estas características y con esta evidencia es que hace muchos años en Chile se generó un banco de hierro, dado que los chilenos se adelantaron y descubrieron que en estudios prospectivos, cuando había una deprivación de hierro en los primeros 1000 días del bebé, era mucho más probable que para los 18 años, cuando se realizaban estudios psicométricos, se evidenciara una discapacidad intelectual o un retraso mental.
Entonces, habida cuenta de ello y con esa evidencia, los chilenos generaron un banco de hierro. Y de esa manera se empezó a corregir las eventuales deprivaciones que pudiesen haber tempranamente, dependiendo del contexto socioeconómico y cultural de donde partía el niño. Eso ha hecho también, por ejemplo, que en Uruguay, todas quienes transitaron un embarazo saben que durante la gestación y posterior a ella se complementa la alimentación con hierro y con vitamina D. Eso tiene que ver con esta evidencia clara acerca de las condiciones necesarias para un desarrollo normal. Hablábamos del aprendizaje y decíamos que hay características para su presencia en donde factores intrínsecos y factores extrínsecos están presentes. Y desde distintas perspectivas, nosotros conocemos que desde el ambiente, el disponer de estímulos saludables y necesarios es una condición. Entonces, acá a lo largo del tiempo, contemplando teorías psicológicas y neurofisiológicas del aprendizaje, empezamos a tener presente que dependiendo de cómo sean los estímulos del entorno, es que tan propicio va a llevarse adelante el aprendizaje. Y todos ustedes conocerán a Pavlov, Skinner, los conceptos de condicionamiento operante y demás, en torno a cómo eso también ha moldeado distintas corrientes pedagógicas para contemplar las formas de acercarse a niños y adolescentes. Desde distintas perspectivas, tomando estas distintas perspectivas, tenemos autores como Moon, Thorpe o Moore que explican que los cambios en el comportamiento son una consecuencia de la práctica y de la experiencia o de la influencia ambiental. Entonces, un factor que es muy importante en estos cambios es la acción de genes, los que a través del crecimiento y la diferenciación dan paso a la maduración. Todo esto que hace a los estímulos sensoriales, juegan un rol en moldear los árboles dendríticos y la sinapsis. Los árboles dendríticos no son otra cosa más que las conexiones que habilitan a generar redes en neuronas. Y eso va a empezar a diseñar los mapas corticales, los mapas de corteza, en los primeros 1000 días del bebé. ¿Por qué hablar de estos primeros 1000 días del bebé, los primeros 3 años? Porque son determinantes del potencial que va a surgir a lo largo de la vida. Entonces, estos estímulos sensoriales, tanto sean por el baño del lenguaje que se da a través de la lengua materna, a través de la gestualidad y en la interacción con el pequeño lactante y el bebé en los primeros años, los primeros días, dispara un conjunto de conexiones que va a ser el andamiaje para el futuro. Entonces, acá cobra trascendencia que la estimulación es una estimulación que se hace con un otro, no es una estimulación que se hace estrictamente con objetos. Hay mucha teoría, la teoría psicoanalítica, desde Winnicott, Bowlby, Mary Ainsworth y varios otros autores que hablan del establecimiento de un apego, que es un vínculo de confianza con figuras significativas en los primeros días y meses del bebé, hace que se pueda dar un ambiente saludable para esta generación de conexiones. Esto en términos ideales va a colaborar en el desarrollo ulterior. Entonces, ese momento inicial es digamos, como un momento trascendental para el desarrollo posterior. E insisto en esto, se da así, solo si la conexión es con un otro, es en el intercambio y en la conexión cara a cara. Contemplando un poco cómo va a darse este desarrollo, necesitamos comprender que el cerebro está dividido en dos mitades, que son casi simétricas,
y el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y están conectados por un conjunto de fibras nerviosas que se llama el cuerpo calloso. Esto cobra trascendencia porque este desarrollo normal debe darse como para poder propiciar todas las potencialidades del ser humano. Está cubierto de una gruesa membrana de un cuarto de pulgada, que es la que se llama corteza, y esta es la que nos diferencia del resto de los animales. Desde una teoría evolutiva, contemplando eh, lo que se dio a llamar el cerebro tri-1, sabemos que nosotros somos resultados en la evolución de muchos procesos, y lo que hoy en día conocemos como cerebro sería la conjunción de esos hitos en la evolución. Un cerebro que convive en nosotros, que es el cerebro más primitivo de todos, el cerebro reptiliano, el que es automático y se encarga de poder respirar, de poder sostener la frecuencia cardíaca y las funciones vitales. Otro cerebro que es vinculado más bien a las emociones, que tiene que ver ya más en el desarrollo con los mamíferos, el sistema límbico, y después en términos evolutivos mucho más reciente, el neocórtex o la neocorteza, que es lo que hablamos acá, ¿no? Esa gruesa membrana de un cuarto de pulgada, que es la que nos da lugar a las funciones superiores, que son aquellas vinculadas al lenguaje, a los eh, cálculos, a la posibilidad de planificar y demás. Groseramente le llamamos funciones ejecutivas, pero es relativamente reciente en términos evolutivos, y por otro lado es gran parte de lo que los psiquiatras trabajamos, los neuropediatras también, y en el aula día a día para ir moldeando y logrando potenciar esas funciones ejecutivas y esa corteza prefrontal. La corteza no es plana, está cubierta de circunvoluciones, y esto lo que logra es que en menor espacio se aumente el área y se pueda aprovechar mucho mejor, debido a que el cerebro está en una cavidad que es inextensible, que es el cráneo, y no hay más posibilidades de crecer. Y estos cuerpos celulares son de las células nerviosas, las neuronas son las que se van a conectar entre ellas. En realidad, hay una cosa que tiene que ver con un neuromito, y es el considerar de que el potencial cognitivo de una persona, la inteligencia, va a estar dada por el número de neuronas. Y en realidad no está dado por el número de neuronas, sino más bien por las conexiones que se generan entre ellas. Y el desarrollo humano no es del todo lineal, es más bien heteromodal, es de distintos modos. Y el desarrollo cognitivo del cerebro es evidente a través de distintos estudios. Hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el pasado y en los momentos que estudiamos en formación docente, cuando nos contaban acerca de distintas teorías de por qué el aprendizaje se daba de tal modo, o por qué existían tales comportamientos o tales momentos del desarrollo, eh, lo, se fundamentaba en la evidencia observacional, es decir, en el comportamiento que uno veía en las nuevas generaciones. En realidad, hoy en día lo que tenemos es que gran parte de ellas están confirmadas, algunas otras no tanto, de esas teorías, por la neuroimagen. Es decir, la imagen del cerebro, y una imagen que no es fija, sino que se da en momentos en donde se realiza una actividad, es lo que se llama neuroimagen funcional. Y este recurso es el que nos logra evidenciar gran parte de las características del aprendizaje. Hoy en día es posible pedirle a un adolescente o a un joven que realice una actividad como puede ser aprender una segunda lengua, y entonces con ciertos reactivos y con resonancia funcional magnética poder ver cuáles son las áreas que se pintan del cerebro. Eso nos da espacio y oportunidad de saber si son las mismas que se prenden en la adquisición de la primera lengua, por ejemplo. Para mí, que yo soy docente de inglés, es algo bastante revelador saber de que un adulto no va a aprender igual que un niño, más allá de que parezca algo de perogrullo, pero contar con la evidencia de que esto es debido a que se prenden distintas áreas del cerebro, y se prenden distintas áreas del cerebro por distintos mecanismos que son inherentes a la plasticidad y a la posibilidad de
remodelarse el cerebro, es significativo a la hora de cómo planificar la clase. Porque si no va a aprender igual, no debería tener un mismo modo de enseñanza. Eh, Eso es un poco lo inherente a mi espacio docente, que es la enseñanza del inglés, pero que también hace a cualquier otra disciplina. Y adelantaba un concepto que mencioné, que es el de plasticidad. Y la plasticidad a todos nos puede sonar, y de acuerdo con Greenough y Black, en el 97, si ustedes ven, no hace tanto tiempo, establecían de que es el mecanismo que subyace a la flexibilidad y la mutabilidad del cerebro. Y esto recuérdenlo como algo muy importante. ¿Por qué? Porque si bien en distintos momentos del siglo XX fueron teniendo peso distintas características o fortalezas de los estudiantes, qué sé yo, ser bueno en lógica, en matemática, en lengua, se paga bien en términos de rentabilidad educativa. Hoy en día cobran muchísimo más trascendencia esta posibilidad de adaptarse a cambios constantes, lo que llamamos flexibilidad cognitiva, es decir, el poder tener la habilidad de, ante situaciones diversas, buscar estrategias que sean asertivas. Y esto tiene que ver con la plasticidad, con la posibilidad de remodelar el cerebro en función de cambios del ambiente. En otras palabras, los procesos cognitivos como el saber, las gnosias, las praxias, el lenguaje y otras son expresiones de la plasticidad cerebral. Es decir, aprendizaje y plasticidad son dos aspectos de un mismo fenómeno. No se puede aprender si uno no tiene un cerebro que sea plástico para ello. Eh, y acá cobran trascendencia dos teorías. Una es la teoría bioquímica, que establece que el arribo de información causará cambios en los ácidos nucleicos de la neurona, y así se producirán nuevas proteínas eh, transportadas a lugares específicos en la membrana plasmática, que van a ser incorporadas en sus estructuras lipídicas. Si recuerdan, la célula tiene algo que rodea, que es la membrana plasmática o la bicapa lipídica, que más, digamos, lejos de ser una barrera, lo que es un lugar de intercambio entre la parte interna y la parte externa de la célula. Y acá lo que se establece en la teoría bioquímica es que se dan cambios constitucionales en la membrana plasmática. Entonces, el hecho de nosotros hoy estar escuchando algo o aprender leyendo o de distintos modos va a generar cambios en ácidos nucleicos, en estructuras moleculares de nuestras neuronas, propiciando así el aprendizaje. Em, y naturalmente existen algunas condiciones para que esto se den. Y una de ellas es que para que se fije esos cambios a nivel molecular, sí debe darse el pasaje de la información de la memoria de trabajo, de la memoria a corto plazo, a un sector que es el de la memoria en el hipocampo, y se da sí y solo sí, en términos prácticos, si hay un buen descanso, porque generalmente se fija el conocimiento en el sueño profundo. Entonces, esto es trascendental al momento en donde nosotros a los adolescentes le tenemos que transmitir algunas recomendaciones para que puedan aprender. Una de ellas es que duerman bien. En esto todos nosotros sabemos que hay distintos estilos de aprendizaje. eh, por allá encontré un estudio que se hizo en Australia, que era bastante interesante, sobre cómo lograr la motivación o enganchar a los estudiantes en los cursos de ciencia. Y ahí ellos lo que hacen es tratar como de considerar los distintos estilos de aprendizaje. A ver, nada nuevo, nada muy revelador, pero lo interesante es que desde una perspectiva biológica, el cerebro es el órgano del aprendizaje. Y como tal, un estilo de aprendizaje es complejo, emergiendo de la interacción de la neurofisiología del cerebro de cada individuo y del proceso único de desarrollo que lo ha moldeado a través de la experiencia. Entonces, así como nosotros contemplamos que los chiquilines vengan de distintos contextos,
también es importante contemplar que los chiquilines tengan distintos estilos de aprendizaje, porque en realidad el estilo de aprendizaje no es otra cosa más que la expresión fenotípica de características inherentes a su desarrollo. Que yo sea más visual y logre comprender mejor solo si veo o solo si leo, es una característica más, y es algo a lo que contemplar. Entonces, dada la plasticidad del cerebro y la propensión a aprender y a cambiar sus conexiones a lo largo del tiempo, los estilos de aprendizaje deberían ser también considerados flexibles. No son inmutables, no es que yo cuando estaba en la escuela aprendía de este modo y siempre voy a aprender del mismo modo. Esto va cambiando. Entonces eso también es importante a tener presente. Y una de las caracterizaciones más antiguas de los estilos de aprendizaje es la que corresponde al acrónimo VAC, que es visual, auditivo y kinésico, kinestésico, dependiendo un poco de la apetencia del estudiante por la exposición. Últimamente se le ha agregado también la R de reading, para contemplar esta otra posibilidad. Y cuando uno empieza a mirar distintos modelos de enseñanza-aprendizaje, o de corrientes pedagógicas, se ve, por ejemplo, nosotros seguimos mucho la cultura occidental, naturalmente, y se ve que en Estados Unidos como la pedagogía regularmente enfatiza el aprendizaje kinestésico en los niños pequeños a través del modelado y la manipulación. Nosotros lo conocemos también en algunas salas de psicomotricidad que hay en los jardines o en inicial. Se mueve esto conforme uno va creciendo hacia un aprendizaje más visual, cuando uno ya va adquiriendo la lectoescritura, y finaliza en el aprendizaje auditivo en forma de las conferencias expositivas o acompañando un incremento de la lectoescritura en los años de bachillerato y universidad. Es decir, uno como va pasando y así como uno tiene una variabilidad en el estilo de cómo aprende, también se acompaña generalmente en distintos modelos pedagógicos y corrientes a lo largo del tiempo. Más allá de que uno busca innovar y traer distintos recursos didácticos y de distintas formas, muchas veces termina organizándose de este modo. Entonces, si bien en esto la literatura comparada, cuando uno empieza a revisar otros estilos, otras corrientes en otros países, no dista mucho lo que se hace en Estados Unidos de lo que hacemos nosotros acá. Y cuando nosotros decíamos y iniciábamos este espacio contemplando qué es el aprendizaje desde una perspectiva neurobiológica, cuáles son los distintos estilos que están presentes o que deberíamos contemplar, muchas veces surge la pregunta de si nuestros estudiantes son inteligentes, de qué significa la inteligencia o cuál es el potencial que yo debo contemplar para que el proceso de enseñanza y aprendizaje se pueda llevar adelante. Entonces ahí es cuando nos debemos cuestionar y reestructurar nuestras definiciones, y reconstruir el modo de conocer qué es la inteligencia. Y esto no es menor, porque en verdad muchas veces cuestiones que en teoría nosotros tenemos claras eh, terminan permeando en el imaginario colectivo estructuras o conocimientos más tradicionales. Todos conocemos a Gardner y en la visión de Gardner el test de inteligencia, el IQ dominante, solo mide un tipo de inteligencia, mientras que los humanos pueden destacarse en múltiples áreas. Y hay una disciplina que es la neuropsicología, que es la que toma este concepto y evalúa a los individuos a través del paradigma de la complejidad. Entonces, lo que considera es la singularidad, las fortalezas y las debilidades de cada estudiante. En este paradigma es que yo estuve bastante tiempo en un dispositivo que son las policlínicas de dificultades de inserción en el medio educativo, los DIME, que si bien son parte de ACE, trabajan mucho en el interjuego salud-educación, porque se tratan de el abordaje
de dificultades de aprendizaje y en evaluación y en tratamiento. Y para ello lo toman desde esta perspectiva, la perspectiva de la complejidad y desde la disciplina de la neuropsicología. ¿Y a qué remite esto? Al entender de que cuando la escuela, cuando el liceo refiere a un niño o adolescente a ser evaluado por la presencia o la presunción de una dificultad, no debe ser abordada en solitario. Y esto creo que es quizás lo más neurálgico de esta charla, el tratar de comprender de que si yo tengo un chiquilín que tiene 8 años y una dificultad en la adquisición de la lectoescritura, rara vez esa dificultad vaya a ser pura. La gran mayoría de las veces va a ser coexistente con alguna otra dificultad, va a ser coexistente con alteraciones de las emociones, tanto sea afectivas, comportamentales, atencionales, y entonces muy mal sería intentar solamente evaluar y atender en exclusiva esa dificultad. Esto no es algo menor y esto seguramente no es el abordaje más hegemónico. Es bastante disruptivo pensar en un abordaje que sea un abordaje integral. Afortunadamente se da poco y en pocos lugares. No digo que sea afortunado que se dé poco y en pocos lugares. Afortunadamente se da. Lamentablemente se dan poco y en pocos lugares. Pero los dispositivos de dificultades de inserción en el medio educativo, la modalidad que tienen es que, bajo esa lógica de la neuropsicología, contemplando integralmente a los estudiantes en sus fortalezas y en sus debilidades, no considerando que la inteligencia es solamente la lógica matemática o la del lenguaje, lo que hace es detectar dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades y así armar un perfil. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cada uno de los chiquilines que es derivado de una escuela o de un liceo porque lee lento, porque tiene una dificultad en lectoescritura, ingresa en un algoritmo de evaluación en donde primero se le hace una evaluación psicológica con un psicodiagnóstico en 4 sesiones, luego pasa a ser evaluado por la fonoaudióloga para tener una aproximación al lenguaje, luego se ha evaluado en psicomotricidad, luego pasa a una evaluación psicopedagógica, en donde a través de la evaluación neuropsicológica infantil o la NEPSI se le hace una evaluación integral de todas las herramientas instrumentales para el aprendizaje y finaliza eh, con un Ateneo en donde se reúnen todas las disciplinas, miran la evaluación completa y establecen un perfil. De ahí uno puede conocer dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades, dónde se conecta la debilidad percibida por la fonoaudióloga con la psicomotricista, la debilidad percibida por la psicóloga con la de la psicopedagoga, y entonces así comprender mejor. Y de esta manera salimos de aquel paradigma en donde aquel que tenía un CI global bajo tenía un retardo mental. Porque esto no es así. Porque ha cambiado el paradigma, han cambiado los manuales diagnósticos y hoy en día nosotros lo que privilegiamos no es la evaluación psicométrica fría con un número que está por debajo de 70 y me dice que su rendimiento es insuficiente o es deficitario. En verdad, lo que miramos es un perfil que contemple la integralidad del estudiante y de este modo poder conocer dónde están las fortalezas. Porque créanme que una de las cosas más difíciles para el psiquiatra no es detectar dónde está el problema, sino detectar dónde está la fortaleza, dónde están las áreas sanas desde las cuales yo tengo que trabajar. Así, uno de los estudios que llevamos adelante fue establecer o conocer el perfil neuropsicológico y comportamental de niños, niñas y adolescentes con dificultades en la comprensión lectora. Y todas las pautas internacionales lo que dicen es que si yo voy a evaluar su coeficiente intelectual, solo van a quedar afuera de la evaluación aquellos que tengan una discapacidad intelectual. En el siglo XX la discapacidad intelectual se medía si tenías menos de 80
el promedio es 100 más menos 20, si tenías menos de 80 quedabas dentro de la discapacidad intelectual para un CI global. Hoy en día nosotros, ese CI se compone de varios índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Y si en alguno de ellos hay un índice mayor a 80, esto ya habla de que hay potencial y hay, digamos en términos como muy crudos, inteligencia. Entonces, a esto nos referimos cuando nosotros buscamos dónde están las fortalezas más que encontrar las debilidades, que eso es algo bastante más sencillo de realizar. Y este es el paradigma que debería imperar desde esta mirada neuropsicológica, el tratar de entender desde la integralidad. Esto, como para dejar un concepto claro en esto que hace a lo que sería el subtítulo de este conversatorio, que es el lugar del diagnóstico y sus alcances en el aula. Si nosotros nos interesa solamente detectar si el niño tiene potencial o no, o si el adolescente rinde o no rinde, tengamos presente todos nosotros que lo que será más pertinente buscar es dónde están las fortalezas y de qué manera yo puedo ayudar a ese chiquilín a que saque su mejor versión, no desde el confirmar que tiene una dificultad, porque eso lo ven ustedes como docentes y lo vemos nosotros bastante más rápido. Me refiero a la clínica, es algo que podemos detectar con facilidad, digamos. Sabiendo esto, necesitamos también contemplar cuál es, en términos estadísticos, la prevalencia de estas situaciones que hacen a lo extrínseco, ¿no? Perdón, a lo intrínseco, a con qué vengo yo a la clase. Y a nivel internacional, la Encuesta Nacional de Salud en Estados Unidos estima que la prevalencia de cualquier dificultad de aprendizaje reportada por los padres entre el 97 y el 2008 es de 5% entre los niños de 3 a 10 y del 9,3% entre los niños de 11 a 17. Groseramente entre un 5 y un 10%, dependiendo de la franja etaria. Pero cuando se considera la prevalencia por sexo, se estima que la prevalencia de cualquier dificultad de aprendizaje reportada por los padres entre los varones de 3 a 17 es aproximadamente 9% y el de las niñas 5%. Esto también es un sesgo que no solo se da para las dificultades de aprendizaje, se da para las alteraciones comportamentales también. Y esto es porque los varones hacen más ruido. El hecho de hacer ruido, de ser más movedizo, de llamar más la atención, hace que uno esté más presente y detecte con más facilidad un problema. En el caso de las niñas, cuando, esto naturalmente generalizando, ¿no? Los ruidos, cuando los problemas están presentes, habitualmente pasan más a bajo ruido. El repliegue, la inhibición, la ansiedad o situaciones que hagan a las dificultades, muchas veces, de vuelta, generalizar tiene sus riesgos, pero muchas veces es no detectado por otros tipos de compensaciones que pueden ser el mostrar como una actitud de adecuación en clase. Entonces, esto es parte de un sesgo. A nivel nacional, según los datos de 2017 del INED, vinculado a repetición escolar, estos ya quedaron desactualizados, pero en Uruguay, entre quienes asisten a las escuelas públicas, casi un 30% repite al menos una vez y el 8,5% más de una vez, eso en términos de primaria. En secundaria nosotros sabemos del rezago, de la repetición y de la desvinculación. Los datos relativamente recientes tienen una leve diferencia, una leve inflexión, pero sigue siendo como muy dramático que casi 6 5 chiquilines no vayan a terminar secundaria. Filgueiras y colaboradores afirman que los mayores índices de repetición se asocian a lugares vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Y esto es real. Ahora, así como yo dije que hay un sesgo en el sexo y en cómo uno detecta más varones que chiquilinas, también hay un sesgo en nuestras investigaciones. En Uruguay tenemos una tendencia a fundamentar gran parte de las dificultades en el aprendizaje, del rezago, de la deserción, en aspectos que son inherentes a lo socioeconómico. Es decir, la gran mayoría de los estudios están hechos desde la mirada de que la pobreza es la que va a determinar afecciones en la educación.
De hecho, cuando uno hace una búsqueda de estudios vinculados a cuáles son las razones o dónde se cruzan las variables en torno a rezago, deserción, desvinculación y causas, hay unos 17.000 estudios que lo que buscaron fueron aspectos socioeconómicos. Pero aquellos que buscaron trastornos del neurodesarrollo no llegan a los 2.000. En el caso del TDAH son 1.700 estudios, en el caso de dislexia son 1.000 estudios. Entonces, esto ya habla también de nuestro sesgo. Nosotros buscamos que las causas de dificultades en el aprendizaje estén dadas por la pobreza, pero nos olvidamos muchas veces de que un 10% de los chiquilines van a tener trastornos del neurodesarrollo, van a tener dificultades de aprendizaje, van a tener trastorno por déficit atencional. Entonces, ese porcentaje duro no importa de dónde viene. Naturalmente va a estar condicionado también por su contexto, pero van a estar presentes también en contextos que no son deficitarios desde lo socioeconómico y cultural, y sin embargo, muchas veces no son contemplados en los estudios. Ya en el 92, Germán Rama decía que el dominio del lenguaje se vincula en forma directa con el capital lingüístico y cultural de la madre, y de los capitales disponibles de mayor rentabilidad educativa es el capital cultural. Entonces, también es importante cuando nosotros hacemos una valoración del contexto socioeconómico y cultural, entender que discriminando lo socioeconómico y cultural, el de mayor peso es el cultural, más que el socioeconómico. Esto va a determinar mucho más las posibilidades de éxito de niños y adolescentes que el contexto socioeconómico. Para 2008 se realizó el estudio, 2009 se realizó el estudio epidemiológico sobre la salud mental de niños y esto fue bastante revelador porque nos mostró que un 22% de niños, niñas y adolescentes, el estudio fue muy amplio, incluyó más de 1.000 chiquilines, que es una muestra significativa y válida del universo, 22% de los chiquilines presentaba problemas para salud mental que podrían considerarse trastorno en algún momento de su desarrollo, uno de cada cinco. Cuando uno discrimina cuáles eran los problemas totales, un 10% tenían criterios como para posicionarlo dentro de depresión, un 16 vinculados a ansiedad, un 5,2 vinculados a somatizaciones, 7,6 a trastorno por déficit atencional con hiperactividad, 5,8 a los trastornos de conducta, tanto la conducta oposicionista desafiante como el trastorno de conducta propiamente dicho. Acá, cuando se hace luego un cruzamiento de datos vinculado al contexto socioeconómico, el que mayor incidencia tiene, es decir, donde más pesa el contexto socioeconómico, es en los trastornos de conducta. Es decir, hay una mayor prevalencia de trastornos de conducta en los contextos deficitarios. Por el contrario, la ansiedad está más vinculada a los contextos socioeconómicos y culturales más privilegiados. Y en el caso del déficit atencional y de la conducta oposicionista también tiene un aumento. De vuelta, acá hay que considerar si no hay un sesgo vinculado a la detección del problema. Entonces, a modo de resumen en cuanto a la epidemiología, decir de que un 22% en algún momento de nuestros niños y adolescentes puede entrar dentro de la categoría de trastorno psiquiátrico por el conjunto de signos y síntomas que presenta, uno de cada cinco. De estos, de ese uno de cada cinco, de ese 22%, el 19 tiene una dificultad específica grave que incluye fracaso escolar o repetición, y si se amplía este criterio abarcando una gama más amplia de dificultades de aprendizaje, incluso cuando no se determina la repetición, el porcentaje de niños con dificultades académicas se eleva casi a un 40%. Entonces, de vuelta, esto lo que nos habla es de que si yo tengo un chiquilín con algunos tipos de problemas que pueden conformar un trastorno mental, saber de que ellos de este porcentaje de chiquilines con problemas emocionales o comportamentales que configuran un trastorno, casi un 40% va a tener una dificultad de aprendizaje. De vuelta, acá la trascendencia de mirar al niño en su todo, no en la dislexia que pudo haberse inferido. Entonces,
A modo de aproximación en torno a los trastornos del neurodesarrollo y cuáles son los desafíos para la educación, partimos de nuevos paradigmas. Seguro conocen a quien está en la imagen. Winston Churchill, conocido por muchas razones, era disléxico. Y sabemos que acuñó esta frase de sangre, sudor y lágrima, y ahí hay una cita. Él decía, la señora Everett escribió un libro llamado Reading Without Tears. Ciertamente no justificaba su título en mi caso. Reading Without Tears sería leer sin lágrimas. En general, estaba considerablemente desanimado por mis días de escuela. No ha sido agradable sentirse tan completamente superado y dejado atrás al principio de la carrera. Esto es parte del sufrimiento de cada uno de los chiquilines que presenta una dificultad, transita cuando se genera un desacople entre las expectativas de la educación y las condiciones de los chiquilines en su desarrollo y en sus posibilidades intrínsecas. Hoy en día, así como decía al inicio, tenemos mucho más recursos para conocer dónde sustentan las diferencias y los problemas y dónde se dan desde el punto de vista neurobiológico. Y hoy conocemos que el cerebro de un chiquilín con dislexia no es igual al cerebro de un chiquilín que no presenta un trastorno de la lectoescritura. En el pasado se llegó a tener teorías, e incluso hasta de cambio de lentes y de aprender ejerciendo como esto que decía Churchill, la repetición y la rigurosidad, creyendo de que era una cuestión voluntaria. Hoy sabemos que no, que cómo se gesta y cómo se desarrolla el cerebro de un chiquilín con dislexia es distinto. Entonces la anatomía del lóbulo temporal está desorganizada, su conectividad está alterada y varias regiones no se activan lo suficiente durante la lectura. Se sospecha que el trastorno tiene una fuerte componente genético y se ha identificado 4 genes de susceptibilidad, la mayoría de los cuales controlan la migración neuronal, que es una característica y una función muy necesaria en el desarrollo. Em, Cualquier perturbación que afecte a este episodio puede provocar una desorganización de las capas de la corteza. Hay un autor que yo cito ahí, que es Stanislas Dehaene, que tiene 3 o 4 libros vinculados a aprendizaje. Uno es el cerebro que aprende, el cerebro lector, cómo aprende el cerebro, es uno de ellos. Es súper interesante para comprender de cómo se va estructurando el cerebro a lo largo del tiempo y cómo es distinto, debería ser distinta la modalidad que nosotros tenemos de enseñar para un chiquilín de 4, 5, 8, 10 o 17. Tiene que ser distinto. Miren, a modo de ejemplo, eh, quizás recuerden, durante un tiempo se creyó de que la lectura no debería ser enseñada explícitamente, en esta cosa como de la correspondencia grafema-fonema, ¿no? Yo para leer primero tengo que identificar el símbolo, primero tengo que tener presente el sonido de la letra, tengo que identificar el símbolo de la letra y hacer una correspondencia entre el grafema y el fonema para ir constituyendo luego en sílabas, palabras y demás. Durante un tiempo hubo corrientes que dijeron, no, el whole language, esto se aprende a través del baño y entonces yo no tengo que explicitar esta correspondencia y se va a adquirir sola. Dehaene dice que eso generó grandes perjuicios en muchas generaciones, puesto que aniquiló lo que se llama la conciencia fonológica, es decir, esta incorporación de los sonidos de las palabras en regiones del cerebro. Y eso, de alguna manera, generó grandes dificultades después en la adquisición de la lectoescritura. Entonces, cómo las corrientes pedagógicas toman en consideración el conocimiento del desarrollo debe ser importante para llevar a la práctica y al aula aquellas cosas que son más favorables para que el desarrollo, para que el aprendizaje se dé en buenos términos. Hoy en día sabemos que explicitar, jugar con rimas, decir y modelar a través de los sonidos colabora fuertemente
para la adquisición de la lectoescritura. Y que volver un poco atrás en las prácticas de repetición y de eh, es necesario. Em, Después de, bueno, lo que sabemos es que el entrenamiento y la intervención colaboran en estas posibilidades. Yo no- Decíamos esto, ¿no? Como que la dislexia, como el trastorno de lectoescritura y el trastorno de aprendizaje más prevalente de todos, el que más hace ruido, el que más vemos, en el pasado se consideró fuera de los trastornos del neurodesarrollo en los manuales diagnósticos y los manuales de estadística para psiquiatría. Hoy en día, en la última versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, los trastornos de aprendizaje están dentro de la categoría de los trastornos del neurodesarrollo. Y los trastornos del neurodesarrollo no son otros más que aquellos que tienen que ver en que se inician temprano, comprometen las pautas neuromadurativas y que influyen en el normal funcionamiento de un niño en los primeros años de vida y que probablemente perdurará a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de esa categoría está el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit atencional con hiperactividad y algunos otros que tienen menos prensa, pero que también están presentes. A todos les suena el trastorno por déficit atencional con hiperactividad y hoy en día pareciese que es algo muy frecuente, de lo cual nosotros diagnosticamos como si en el pasado no existiese. En realidad, cuando uno revisa la literatura y busca historizar, algunos registros se acercan que se acercan a lo que hoy conocemos como el TDAH, se encuentran en escritos de 1798 en el libro Una investigación sobre la naturaleza y el origen del trastorno mental de Sir Alexander Crichton. Ese médico escocés describió las características de lo que actualmente entendemos como el TDAH predominantemente inatento, llamado inquietud mental. También se le llama sluggish, este, o la agitación mental o inquietud, refiriéndose a un estado de inquietud y a la incapacidad de atender de manera constante. Y él hacía, no solamente el libro tenía alguna descripción, sino que hacía como algunas ilustraciones. El niño que no puede quedarse sentado en la mesa, que termina cayéndose de todo, que necesita deambular, que parece como ciertamente torpe, que se le caen los objetos, que tiene la tendencia al accidente, que le es difícil retener información, que cuando va de un lado a otro ya se olvidó de qué era lo que iba a hacer, que tiende a perder objetos, que es mayormente hiperactivo, no inquieto, hiperactivo, en un sentido de desorganización del ambiente por el gran movimiento que presenta. En 1845, Heinrich Hoffmann, que es un escritor e ilustrador de cuentos, escribió una obra que reunía 10 cuentos sobre diversos problemas psiquiátricos de la infancia y la adolescencia y destaca el cuento que habla de las dificultades de atención e hiperactividad de Felipe el Nervioso. En 1902, George Steele, en su artículo publicado en la revista The Lancet, describió un grupo de 20 niños que no paraban de moverse constantemente, se le llama fidgeting en inglés, y tocaban todo, que eran desconsiderados con los demás, que manifestaban una gran falta de atención y que parecían carecer de control sobre su comportamiento. Es decir, esto no es nuevo, no es un diagnóstico que nosotros hacemos hoy y que no existía en el pasado. Gran parte digamos, la razón por la que hoy vemos más es porque los dos grandes hitos de universalización de la educación, primero la universalización de primaria y luego de los 60 la universalización de secundaria, lo que terminaron haciendo fue evidenciar, hacer visible problemas o alteraciones del comportamiento y del neurodesarrollo que antes pasaban a bajo ruido o que la sociedad no se cuestionaba, porque sencillamente en el pasado, si tú no entrabas dentro de la normalidad o dentro de lo hegemónico, sencillamente te expulsaba y no había un cuestionamiento, no era este chiquilín si es inatento, entonces yo como institución educativa debo realizar algo para tratar de incluirlo. No, sencillamente tú sos el problema, tú no estás adentro. Hasta los 60, 70, más o menos fue así, groseramente hablando,
y también tiene que ver con los cambios en derechos, ¿no? Esto hace también de que uno empiece a incorporar el concepto de que no, la educación es para todos, es universal y soy yo, como institución educativa, la que debo brindar oportunidades e igualdad de oportunidades para que puedan, sí, encontrarse las potencialidades de cada uno. Entonces, esto es parte de entender la complejidad y parte de también identificar por qué hoy en día parece mucho más visible esa percepción que todos tenemos de lo que era en el pasado. Y del diagnóstico, la definición implica altos niveles en el TDAH desadaptativos de falta de atención, de hiperactividad e impulsividad, y estos problemas ocurren en diferentes combinaciones en diferentes individuos. TDAH en realidad es esto, es hiperactividad, desatención e impulsividad en diferentes grados y en diferentes afectación de la funcionalidad, pero que remiten a una alteración del neurodesarrollo y remiten a, a una alteración que va a perdurar a lo largo del tiempo. Una presentación clásica sería la imagen completa, de la imagen completa sin otros problemas, es la de un niño que se presenta debido a un comportamiento desorganizado, en el que falta de atención, describe una falta de atención a los detalles, una corta capacidad de atención en situaciones poco motivadoras. Acá la motivación está presente como algo sobre lo cual es difícil que el niño o el adolescente tenga como parte de un espectro amplio, sino que las motivaciones son como muy específicas. Olvidos, distracciones, cuanto más grande, más procrastinaciones, dejar para último momento y perder el tiempo, o llegar tarde a los lugares. Y bueno, decíamos un poco que el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje, están dentro de los trastornos del neurodesarrollo y otros fenotipos del neurodesarrollo están presentes con frecuencia. Entonces, las condiciones del espectro autista, por ejemplo, afectan a aproximaciones en aproximadamente un tercio de los niños con TDAH. Acá empieza también a considerarse un concepto que es sumamente importante y que es que en psiquiatría pediátrica la coexistencia de trastornos es la regla, no es la excepción. Entonces, cuando uno realiza un diagnóstico de trastorno por déficit atencional con hiperactividad, debe buscar otras alteraciones porque en el 85% de los casos eso no va a ser puro. Así como tampoco era cuando yo iniciaba esto antes, los trastornos específicos del aprendizaje. La gran mayoría no va a ser puro, no va a tener dislexia y nada más. Si yo busco, voy a encontrar alteraciones emocionales, comportamentales y probablemente hasta otro trastorno del neurodesarrollo. Em, Cuando los problemas de oposición y de conducta están presentes junto con el TDAH, entonces es probable que el TDAH haya sido primero. El TDAH conlleva las mismas implicaciones de retrasos neurocognitivos y capacidad de respuesta a las drogas estimulantes que el TDAH solo. Se puede partir de la base de que el TDAH funciona como un factor de riesgo para el desarrollo de problemas de conducta y que puede tratarse por separado. Esto también es interesante al momento de contemplar si es pertinente o no es pertinente tratarlo. Y bueno, eso tiene que ver un poco con lo que nosotros sabemos de la evolución con y sin tratamiento y del pronóstico. Sabemos de que con tratamiento el pronóstico va a ser favorable y que sin tratamiento el riesgo de desarrollo de conductas dependientes de sustancias, el riesgo de trastornos de conducta van a ser mucho mayor. De hecho, cuando se hizo un estudio, esto parece muy dramático, pero es revelador en cuanto a lo estadístico. Cuando se hizo un estudio en cárceles uruguayas sobre la presencia de trastorno por déficit atencional con hiperactividad en niñez y adolescencia, de modo retrospectivo, el 99% de los presos estaba dentro de lo que podría contemplarse un TDAH. Es decir, eso es una muestra de cómo la evolución natural de la enfermedad sería librada a la ausencia de tratamiento. Ojo, siempre considerando de modo retrospectivo. Esto no hacemos como
una cosa de futurología, de decir, va a suceder esto si no tiene tratamiento. Lo que decimos es, aumenta las probabilidades de que haya trastorno de conducta, aumenta las probabilidades de que haya consumo problemático de sustancias. Siempre que el trastorno por déficit atencional con hiperactividad sea un diagnóstico de certeza y yo esté seguro de lo que tengo delante. No solamente la presunción de que porque es distráctil tiene TDAH. No, el diagnóstico se hace en el consultorio contemplando muchas variables y muchos informantes. Unos de ellos informantes son ustedes como educadores, que son los ojos de los médicos, los psiquiatras, los neuropediatras, que con sus informes nos habilitan a conocer cómo es la situación dentro de clase. Y desde el lugar de la salud se busca dar respuesta que, como decía antes, la respuesta debería ser integral. Eso es en términos ideales. Entonces, el TDAH es notable por la gran disparidad de las tasas de diagnóstico. Esto también tiene que ver con el sesgo cultural. Hay países y hay culturas que están mucho más, digamos, abiertas a contemplarlo como un problema y entonces hacen diagnóstico con mayor facilidad. Hay otras que no. Entonces, esto varía mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, las estimaciones recopiladas dice que los niños medicados debido a TDAH varían desde alrededor 60 por cada 1000 en Estados Unidos a 10 o 30 cada 1000 en Canadá, 3 en el Reino Unido cada 1000 y 1 en Brasil y China. Nosotros en Uruguay tenemos una prevalencia más o menos de un 5,8% de niños y adolescentes con trastorno por déficit atencional, que puede ir fluctuando, variando. En verdad, nosotros en la clínica nos llegan muchos menos de lo que la estadística marca que generalmente existen. Y esto también es por dificultades en el acceso o porque los sistemas de salud muchas veces tienen muchas trabas, tanto sea burocráticas o como de disponibilidad de especialistas o lleva tiempo poder sostener todos los tratamientos. Entonces, bueno, en cuanto a los factores de riesgo, está bastante claro que hay influencias genéticas. Padres con trastorno por déficit atencional va a ser mucho más probable que vayan a tener hijos con trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Los factores de riesgo pueden influir tanto en la exposición a los riesgos ambientales, como en la susceptibilidad del individuo. Un factor de riesgo ambiental bastante claro es la exposición a plomo. Eso lo sabemos con bastante certeza. Después, infecciones durante el embarazo, sarampión, rubiola y algunas otras, también aumentan la probabilidad de tener este tipo de trastornos. Eh, el consumo materno de alcohol, algunas drogas no recetadas, hay algunos medicamentos anticonvulsivantes y algunos ansiolíticos que hay que tratar de evitar durante el embarazo y algunos que son categoría 6 no deberían darse. Bueno, después el bajo peso, la prematuridad, las complicaciones obstétricas. Y en la vida postnatal hay algunos estudios que son, en realidad, que son promisorios en cuanto a considerar la deficiencia de yodo, deficiencia en vitamina B, bueno, el plomo ya lo dije, como de riesgo para. Y en lo que tiene que ver con el ambiente, hay sí ciertas características que pueden hacer ambientes más desorganizados o ambientes en donde haya exposición a trauma temprano, violencia intradomiciliaria y demás, que aumenta el riesgo para los trastornos del neurodesarrollo. Desde el punto de vista químico, si bien esto quizás es muy específico, me interesa que sepan por qué es que nosotros contemplamos el tratamiento farmacológico como una pata más de todos los tratamientos. No es exclusivo ni es lo que va a cambiar todo, pero es un recurso que cuando lo tenemos y el diagnóstico es de certeza, ayuda y colabora en una evolución favorable. De hecho, yo como psiquiatra de niños muchas veces trato de privilegiar tratamientos que no sean farmacológicos, y solo relegar aquel para cuando sí es muy necesario y cuando la evidencia marque
de que el cambio es significativo y que voy a quebrar como el pronóstico, que el pronóstico va a ser favorable. Casi siempre nuestro razonamiento es esta cosa del costo-beneficio, ¿no? Sabiendo que los costos de administrar una medicación en gran medida están puestos en los efectos adversos, este, en la adherencia al tratamiento, cuando los beneficios son claros y son de mayor peso que el costo, bueno, es cuando uno intenta trabajarlo con los padres, arribando a un acuerdo en el tratamiento. Hay un psiquiatra muy conocido, seguro lo conocen, Ariel Gold, que siempre en los cursos de psicofarmacología nos dice, la mayor barrera para llevar adelante un tratamiento y que se sostenga en el tiempo, desde el punto de vista farmacológico, no tiene que ver con la barrera hepática, porque nosotros consideramos la barrera hepática de que cuando uno da un medicamento tiene que pasar por la sintetización del hígado para que después sea efectivo en el órgano que quiere tocar. La mayor barrera no es la barrera hepática, es la barrera de los padres. Es esa cosa de que si el padre no está convencido, no tiene confianza y siente de que esto no le convence del todo, entonces no va a haber adherencia al tratamiento y poco va a servir de que yo indique o deje de indicar. En realidad lo que necesitamos es lograr como un acuerdo, una alianza, y para eso lleva tiempo. Por eso de vuelta, lo ideal no siempre está cercano a lo que debería suceder, pero bueno, tenemos que tratar de caminar hacia ahí. Entonces, hay análisis que respaldan la noción de una trayectoria tardía del desarrollo en el TDAH en un lugar de déficit fijo. La remisión de los síntomas se asocia en algunos estudios con una relativa normalización de la estructura y la función cerebral. La hipótesis de que el TDAH se basa en la disregulación de la dopamina está respaldada por estudios genéticos. Nosotros sabemos de que hay una afectación en esta sustancia, que es un neurotransmisor, y que lo que sucede es que hay un déficit en la dopamina. Esto está respaldado por la observación clínica de que algunos agonistas de la dopamina, por ejemplo el metilfenidato, seguramente lo conocen como Ritalina, reducen los síntomas del TDAH. Ahí al lado de metilfenidato dice anfetamina. En realidad el metilfenidato no es una anfetamina, pero en Estados Unidos sí están disponibles algunas anfetaminas para tratar el metilfenidato, para tratar el TDAH. En Uruguay no, nosotros no tenemos anfetaminas, tenemos metilfenidato, otros que son que no son psicoestimulantes, que son no estimulantes, como la atomoxetina o la clonidina, y, y también se usan, pero no son el gold standard, no son el primer uso de, para el TDAH. Hay que añadir que otros neuroquímicos como la norepinefrina y la serotonina están implicados en el TDAH, que algunos medicamentos eficaces como la imipramina también se usan, pero acá no. En Estados Unidos incluso tienen hasta metilfenidato, Ritalina, para inhalar, parche y en solución con gusto a frutilla. Nosotros eso no lo tenemos. Este, del TDAH y la función cerebral, bueno, acá sí importa tener presente esto. El TDAH como trastorno por déficit atencional, hoy en día hay algunos autores que lo mencionan hasta casi como sinónimo del síndrome disejecutivo. ¿Y a qué refiere esto? ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos de que lo que nos diferencia del resto de los humanos son las funciones ejecutivas? Es la corteza prefrontal, es esa parte del neocórtex que nos hace en la evolución diferente al resto de los animales. Bueno, las funciones ejecutivas no son otras más que la atención, la planificación, la secuenciación en pasos, la memoria, la posibilidad de diferir los estímulos del entorno para poder focalizar la atención, la posibilidad de regular las emociones, la posibilidad de poder tolerar la espera, mediar el pensamiento antes de la ejecución de un acto, es el freno a la impulsividad. Todo eso son funciones ejecutivas. Entonces, cuando yo tengo un chiquilín con un TDAH, probablemente muchas de esas funciones estén afectadas. Entonces, por ahí Wilcott dice, las funciones ejecutivas están alteradas en varios dominios, especialmente en los procesos de control de interferencias basados en inhibiciones y en la memoria de trabajo, pero también en la planificación y la flexibilidad atencional. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio? La flexibilidad cognitiva, la posibilidad de adaptarse a distintos ambientes
cómo cobra trascendencia cada vez más. Entonces, esto para un mundo cambiante y para opciones futuras de inserción laboral en un ambiente que es de incertidumbre, va a cobrar cada vez más trascendencia, la flexibilidad de adaptarse. Entonces, eso es una función ejecutiva. Y si yo tengo un chiquilín con TDAH, probablemente eso también esté afectado, ¿sí? Los estudios de imagen funcional proporcionan evidencia que sugiere que los déficits basados en inhibiciones están relacionados con la hipoactivación de la corteza prefrontal y el estriado dorsal. Y los procesos motivacionales y relacionados con la recompensa están alterados. Entonces, los gurises que ustedes ven en clase son chiquilines que si tienen TDAH muchas veces tengan dificultad en poder sostener la motivación. Son los chiquilines o los adolescentes que muchas veces tienden a decir que es todo aburrido, que nada les interesa, que el liceo no es un lugar atractivo. Y la madre viene y dice, pero a los videojuegos se pasa todo el día, y eso sí tiene motivación. Y en realidad, si bien hay cuestiones que son voluntarias, hay otras que son inherentes a esa, mm, quizás es demasiado decirle síndrome motivacional, pero que tiene que ver con lo motivacional. El TDAH se asocia con la aversión al retraso, es decir, a un estado afectivo negativo, inducido por señales de retraso e imposición, es decir, el estar como en esta cosa como más bien negativista. Hay algunas experiencias en el exterior. Hay un programa que se llama Uncommon Schools en Estados Unidos, en escuelas de contexto deficitario en Nueva York, que trabajan para generar, digamos, como alguna corrección en cuestiones más de la motivación. Este, Después, si quieren, busquen Uncommon Schools. Yo por acá tengo un video. Si lo ven, van a ver que es muy, a ver, como muy cuadrado en esto de la forma de estimular a los chiquilines y ordenar el tiempo de clase, en donde cada uno tiene una responsabilidad y ¿se acuerdan de eso que decíamos estímulo-respuesta del inicio, ¿no? Como esa cosa muy conductista que viene en algunas corrientes psicologicistas de la educación, en donde dicen, bueno, hay que hacer esto de esta manera y vamos a obtener tal resultado. Bueno, este programa tiene algunos resultados positivos. Este, Ustedes si lo ven acá, ven que todos están completamente en conocimiento de que la instrucción de la maestra va a generar una respuesta y todos responden del mismo modo. Ellos ya tienen diseñado, vieron que en Estados Unidos tienen todo muy así. Cada color le corresponde a cada uno de los chiquilines y entonces después cada uno de ellos va a tener una respuesta. Perdón. Ven que cuando la maestra va haciendo los distintos símbolos o las distintas señales, cada uno de ellos responde de tal manera. Esto no es otra cosa más que entrenamiento, condicionamiento operante y la cosa de cómo vas repitiendo una misma acción. En cuanto al otro de los trastornos del neurodesarrollo, es el trastorno del espectro autista como de los que más escuchamos, más tenemos presente, más ha aumentado su prevalencia en el último tiempo. Y es el término que se usa para contemplar este trastorno del neurodesarrollo que está caracterizado por deficiencias en la comunicación social recíproca y una tendencia a participar en patrones que son estereotipados, repetitivos, de comportamiento, con intereses que son restringidas y que surge de un desarrollo cerebral que es atípico. Si bien la expresión clínica puede cambiar a lo largo del tiempo, a menudo en respuesta a demandas del entorno, la presencia de afecciones que son concurrentes, coexistentes, muchas veces lo que se ve es una historia temprana o una regresión que se da en el desarrollo normal de un niño en algún momento de sus primeros años de vida. Eh, Todos conocen que esto se asocia también a compromiso en habilidades sociales y en algunos tipos de afecciones en la sensibilidad sensorial, en problemas de sueño, de la alimentación y demás.
Hoy en día, si bien partimos en los 80 de que la prevalencia se evidenciaba que 4 cada 10.000 niños podían entrar dentro de los criterios de lo que hoy se conoce como el trastorno del espectro autista, acá a lo largo del tiempo ha cambiado esa prevalencia y hoy en el último congreso, yo estuve en el congreso ahora de mayo, internacional de psiquiatría, y se habló por parte de los norteamericanos de una prevalencia que está en el entorno de 1 cada 34 niños. Es decir, que es harto probable que en todas nuestras clases tengamos a un niño con trastorno del espectro autista. Es más prevalente que la diabetes infantil, es más prevalente que, que alteraciones como cardiopatías congénitas, que algunas otras afecciones que antes conocíamos como raras. Hoy en día el trastorno del espectro autista está en una alta incidencia. Podemos discutir por qué, podemos hacer nuestras presunciones e hipótesis, tanto sea desde aspectos que son eh, ambientales, aspectos que tienen que ver con cambios culturales y en rutinas y en hábitos, aspectos que hacen como a lo intrínseco del desarrollo humano hasta cuestiones que son de diagnóstico, es decir, de categorización. Si yo paso de comprender al autismo como una entidad única que solo para ser considerada diagnóstica debía cumplir con 2 o 3 criterios de gravedad en el comportamiento y en las alteraciones perceptivas, hoy en día estoy en una situación de considerarlo como espectro desde alto funcionamiento hasta un compromiso muy severo en donde todo ese espectro incluye un montón de variabilidad. Eso hace de que entren más chiquilines al diagnóstico, ¿sí? Pero también puedo contemplar de cómo los cambios culturales inciden en la biología de la gestación. Por ejemplo, uno de los datos más significativos también es que hijos de padres varones mayores de 40 años aumenta 40 veces la probabilidad de tener trastorno del espectro autista. Entonces, el relegar la paternidad posterior a los 40 años va a aumentar las probabilidades de tener hijos con trastorno del espectro autista. Las poluciones, la polución del ambiente, factores que son inherentes la herencia genética, a la herencia, a la genética y demás, también hacen a esto. Entonces, hay que considerarlo en términos multifactoriales. Y si en algún momento escuchan como titulares de prensa donde dicen la causa del autismo es esta, no le crean, porque en realidad esto sí es una construcción multifactorial y inciden en gran medida muchas variables. Gran parte de lo que se ve es una comunicación social comprometida y una conducta que es repetitiva, restringida, con intereses peculiares e incluso con un comportamiento o un movimiento estereotipado. Hay 2 modelos grandes vinculados a teoría. Uno tiene que ver con la teoría de la mente y otra con el de las neuronas en espejo. También hay una teoría vinculada a la disfunción ejecutiva. Podemos ahondar un poco en esto, pero lo que sabemos es de que gran parte del compromiso va a estar dado en la ausencia de reciprocidad de una comunicación en una interacción social que sea la esperada para la etapa de desarrollo. Eh, bueno, importa sí saber de que esto que hace o que todos conocemos acerca del trastorno del espectro autista, vinculado como a la empatía, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro, si bien es probablemente innato, es posible entrenarlo y es posible
ir aprendiéndolo. Para eso hay que explicitarlo. Por eso el trabajar las emociones, ponerle nombre, hacer ejercicios vinculados a esta cosa de cómo se sentiría el otro en esta posición, es algo que se entrena, es algo que es pertinente hacer. Bien. Y conceptualmente hay distintos tipos de empatía. La empatía emocional, la empatía cognitiva, esto hace a yo ponerme en el lugar del otro o intentar sentir lo que el otro sentiría, o el tratar de comprender en términos racionales qué es lo que el otro está razonando. Esos son como dos grandes vertientes de un mismo concepto que es la empatía. Esto en el desarrollo aparece temprano, a partir del año de edad los bebés ya tienen como algunos rudimentos de empatía en el desarrollo normal, pero las respuestas atípicas se asocian en principio a el autismo, a algunos trastornos particulares de la personalidad, a los trastornos de conducta, a la esquizofrenia, al trastorno bipolar. Baron Cohen, que es un autor, que es un psiquiatra de niños muy reconocido, sugiere que las personas con autismo clásico a menudo carecen de empatía cognitiva y afectiva, como de estas dos vertientes de un mismo concepto. Y por los 2000 hubo unos italianos que desarrollaron el concepto de las neuronas en espejo de la Universidad de Nápoles, de Parma, perdón, que lo que hablan es de que existe un tipo de neuronas que responden por igual cuando realizamos una acción que cuando la vemos realizar a otra persona. Ese núcleo de neuronas que se prende es la que nos habilita a sufrir cuando vemos el sufrimiento del otro, o la que nos habilita a alegrarnos cuando vemos la alegría en el otro. Bien, pero esto también es algo que desde el aula se puede trabajar, porque de vuelta, poniendo nombre a las emociones y haciendo ejercicios en el cómo yo me sentiría en tal situación, visibiliza algo que quizás puede no ser visible para algunas personas. Finalizando, decíamos al inicio de, bueno, cómo se da el aprendizaje desde una perspectiva neurobiológica, cuáles son los distintos estilos que están presentes para el aprendizaje, cuál es la incidencia y la prevalencia de las alteraciones, tanto sea en el neurodesarrollo como en el aprendizaje, y cuáles son las oportunidades que tenemos en la educación. Y en la educación, el incorporar estos aspectos que hacen a las emociones, al comportamiento, a las posibilidades de modelar a través de la acción en el aula, tienen su incidencia como contemplando al docente como un agente de salud mental. Este no es un término que yo haya acuñado, lo he escuchado muchas veces. Al principio, hace más de 20 años, cuando empecé en la docencia, lo escuché a Ariel Gold hablar de esto. Hoy en día está bastante universalizado el término, pero hablar de esto es no otra cosa más que ser un ejemplo, ¿no? Porque los chiquilines y esta cosa como del empatizar y de activar neuronas en espejo lo hacen cuando uno percibe en el otro como esta cosa de el interés, digamos, la motivación y el deseo como de contagiar en un conocimiento. Crear un entorno, si se establece un entorno comprensivo de confianza, es más probable que los chiquilines se abran. Por eso, en ese programa que yo les comentaba de Uncommon Schools, si bien es muy cuadrado en términos como de conducta, ¿no? Esta cosa como muy conductista, una de las cosas que hacen y que midieron que genera un cambio significativo es que a los chiquilines se los llame por el nombre. Está estudiado, incluso en el último congreso de psiquiatría, esto yo también lo vi de otros, de los chilenos. Los chilenos tienen un programa, tienen varios programas, pero uno de ellos de salud dentro de la educación. Cuando miden que el profesor, el equipo de dirección se para en la puerta del liceo o de la escuela y saluda con el nombre a cada uno de los chiquilines, genera un sentido de pertenencia que modifica después la conducta de cada uno de los chiquilines e incide en reducir la desvinculación. Esto es algo que uno dice, pero me estás diciendo algo que es de perogrullo, que es una cosa obvia que la hacemos todos los días. Pero en realidad, créanme que no es tan universal
y es un gesto que seguro no genera tanto gasto energético, más que ir aprendiendo, capaz que en el equipo de dirección y con los referentes institucionales, los nombres de los chiquilines. Y si a eso le generás, pues los estudios son maravillosos en esto, si a eso le generás que le aportás un dato más, como por ejemplo le decís, ah, hola Martín, ¿y cómo está tu hermana Verónica? Ya ahí eso también tiene una incidencia que está evidenciada después en los resultados de rendimiento de los chiquilines. Entonces, es algo digo, que parece como muy obvio, que es una cosa como muy clásica, pero hoy la evidencia marca de que es importante y que es significativo. Hay una cosa que es bien interesante, que es esto. Incluye muchas historias. Las historias son quizás lo más cercano que tenemos a caminar en la piel de otra persona. Los cuentos. Volver como a la cosa de contar historias. Hay estudios de la Universidad de Cambridge que encontró que la lectura de ficción proporciona un excelente entrenamiento para que los jóvenes desarrollen y practiquen la empatía y la teoría de la mente, es decir, la comprensión de cómo se sienten y piensan otras personas. En mi caso, que yo soy docente de inglés, para mí es sencillísimo porque el inglés siempre nos lo enseñan como un vehículo. Entonces nosotros en inglés podemos enseñar lo que querramos. Y en verdad estamos enseñando inglés, pero como digamos, de forma implícita. Y esto ayuda porque vos podés utilizar como un vehículo la asignatura, pero en realidad estás transmitiendo otras cosas que van mucho más allá de lo concreto del aprendizaje instrumental. Después, en Atlanta también dicen que la ficción engaña a nuestros cerebros para que piensen que somos parte de la historia. En Carnegie Mellon descubrieron que cuando te pierdes en un libro, tu cerebro vive a través de los personajes a un nivel neurológico. Y bueno, todo esto hace a trabajar estrategias de comunicación. Porque los sentimientos son muy diferentes de las palabras y bueno, es importante que se preste atención a ayudar a los estudiantes a encontrar las palabras para los sentimientos. Y después, bueno, nada, preguntas y discusiones basadas en historia funcionan bien para construir un lenguaje de las emociones. Recuerden siempre que el lenguaje, desarrollar un lenguaje rico, con un gran caudal lexical, en una caja de palabras que sea variada, hace a las posibilidades y las herramientas de regulación emocional. El lenguaje es una de las funciones de alta integración de la corteza que son estructuradoras del psiquismo. Los profes de idioma español y literatura seguro me pueden corregir, pero en realidad esto que muchas veces los psiquiatras lo repetimos como si fuese un versito, cuando uno le da la correspondencia al comportamiento y a las emociones, tiene sentido, porque con un lenguaje que sea rico, uno tiene mejores habilidades para poder transmitir emociones y regular el comportamiento. Entonces, trabajar de este modo, incluyendo historias y creando y contemplando un lenguaje mucho más rico, colabora también en estas situaciones. Bueno, ofrecer tareas grupales colaborativas, identificar valores compartidos y las diferencias, y el juego libre para los más chicos y contemplando también cuestiones lúdicas, recreativas en los adolescentes. Un poco esto resume algunas cosas muy básicas y quizás no muy reveladoras para ustedes de lo que colabora en el día a día, algunas estrategias que se han estudiado a nivel internacional y también acá. Esto pretendió ser como un espacio que nos encuentre entre salud y educación, específicamente en salud mental y educación, y bueno, esta presentación va a quedar naturalmente en el repositorio y bueno, siempre que existan dudas o cosas para poder intercambiar, más que bienvenido. Si ustedes lo desean, podemos hacer 5 minutos, yo sé que estamos pasados de tiempo, para intercambiar y bueno, damos luego de eso finalizado este espacio que pretendió ser de conversatorio.